Avanza la mañana en este día miércoles y ya estamos listos con la primera emisión de TVC Noticias Roda. Mitad de semana, mandarles un abrazo grande, 9 grados centígrados. Seguimos fríos, pero con buena actitud. Que el día sea realmente maravilloso. Tenemos una hora política para que esté bien informado. Noticias, el ministro del Interior, John Reinberg, afirmó que la ampliación del toque de queda en 9 provincias busca destruir las economías criminales de los grupos de delincuencia organizada. Informó además que el objetivo de extraditar a alias Pipo desde España es que sea procesado en Estados Unidos. El bloque de seguridad eleva la vara de las proyecciones en el segundo toque de queda que ahora se extiende a 9 provincias y 4 cantones. Destruirlos, atacarlos, no dejarles espacio para la economía criminal principalmente. Como usted sabe, estas estructuras se comienzan a romper y comienzan a formarse para atacar y trabajar dentro de lo mismo que trabajaban cuando eran una estructura más grande, sobre todo, por ejemplo, el tema de los lobos. Un tema de ataque a la minería ilegal principalmente. Sostuvo que después de la primera fase, los empresarios que exigían salvoconductos entendieron los alcances de la medida. Todo el Ecuador está pidiendo combatir el crimen organizado, todo el Ecuador está pidiendo seguridad y estos son pasos necesarios. No es que queremos ni nos divertimos por poner un toque de queda, es porque las operaciones así lo demandan. Informó que la extradición de alias Pipo desde España se articula con Estados Unidos para evitar lo que sucedió con alias Comandante Willy. No haya algún problema, no tengamos algún problema o alguna sorpresa. Vamos a llegar a ese punto final donde Ecuador obviamente tiene la primera oportunidad para que sea extraditado para allá y donde nosotros vamos a manifestar que sea enviado hacia los Estados Unidos. Y en el caso de alias Topo, tras negarse en la primera audiencia, dice que podría cambiar de opinión. Él ha reflexionado, ¿no? Y va a haber una nueva audiencia, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en esta nueva audiencia. De una u otra forma, el lugar está claro, la diferencia es el tiempo que nos pueda tomar. Este fin de semana asesinaron a 10 adultos y un menor de edad en el sur y suroeste de Guayaquil, pero precisa que los datos consolidados evidencian otra cosa. El presidente de la República lo anunció, terminamos un marzo con un menos 24% y todos los meses vamos a seguir trabajando para disminuir la criminalidad. El tema, y eso fue sumamente claro, pusieron el toque de queda para bajar las muertes violentas de esas 2 semanas. Ese no fue el propósito. Informó Jorge Escobar. Mucha atención, en minutos ampliaremos esta noticia. En el norte de Quito, una ciudadana extranjera fue asfixiada por un supuesto habitante de calle quien le robó su teléfono en La Mariscal. El país se prepara para un nuevo toque de queda que regirá, ojo con esto, vecinos y amigos, desde el 3 al 18 de mayo de este año, lo que ha generado preocupación en sectores de servicios productivos ante posibles impactos. Desde la Cámara de Comercio de Quito se propone una semaforización por ciudad ajustada a los niveles de inseguridad. Veamos. El toque de queda anunciado por el presidente de la República, Daniel Noboa, que regirá entre el 3 y el 18 de mayo de 23 horas a 5 horas, genera preocupación en el sector empresarial con base en la provincia de Pichincha por los posibles impactos económicos y logísticos de la medida, que busca combatir el crimen en 9 provincias y 4 cantones del país. Gremios como la Confederación de Restaurantes del Ecuador, COREC, expresaron su preocupación por los efectos del toque de queda. No la inconformidad nuestra con el tema de que se tomen medidas contra la inseguridad, sino este tipo de medidas que afectan nuestras economías en momentos inoportunos, como incluso puede ser el mes de mayo. Tan importante en el mes de la madre para que la gente salga a nuestros negocios, a los restaurantes y dinamicen nuestras economías. Mayo, un mes de matrimonios, de bodas, es un mes de primeras comuniones. Otros sectores productivos y de exportación, como el bananero y platanero, se pronunciaron en la misma línea. Respaldan el nuevo toque de queda, pero advierten que es clave incorporar excepciones que garanticen la continuidad de actividades estratégicas. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Quito, entre sus propuestas, planteó implementar una semaforización por ciudad según niveles de inseguridad, para evitar medidas uniformes, y ampliar al menos 1 hora los horarios permitidos durante viernes y sábados, con el fin de mitigar el impacto en sectores como comercio, gastronomía y entretenimiento. Solicitud, pedido al gobierno de que revea esta medida y esta decisión
decisión y que traten más bien de focalizarla en donde efectivamente puede ser que se necesite. No obstante, desde el gobierno nacional se defiende la decisión. El ministro del Interior, John Reinberg, informó que no se emitirán salvoconductos durante el toque, con el fin de evitar el uso indebido de excepciones y garantizar la efectividad de la restricción. Sí, yo sé que hay varios sectores que lo están pidiendo y al final del día esos mismos sectores que usted me va a nombrar, yo le puedo enseñar los mensajes que dicen el buen trabajo que realizamos con las fuerzas del orden en esas operaciones que duró el toque de queda. El funcionario señaló que medidas similares en periodos anteriores permitieron resultados en operativos de seguridad, como detenciones y reducción de actividades ilícitas. La población, los sectores deben estar de la mano de lo que estamos haciendo, porque son esfuerzos no solamente para ellos, son esfuerzos para todos los que van a trabajar para que el sacrificio sea menor en números de días, pero que podamos atacar a estos grupos criminales. Hasta el momento, el gobierno no ha publicado el decreto ejecutivo que oficialice los detalles de la medida, informó Julián Calahorrano. Un hombre falleció, 2 mujeres quedaron heridas tras un ataque en un velorio, esto es en la ciudad de Guayaquil. Bien, ampliamos. Vamos a contarle también que la Contraloría General del Estado implementó un nuevo mecanismo para consultar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Desde este 15 de abril se restringió el acceso al detalle de la información y se exige el ingreso en cambio de los datos personales de quien revisa, mostrando únicamente valores generales como por ejemplo activos, pasivos y el patrimonio. La Contraloría General del Estado implementó nuevos requisitos para acceder a las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, obligando a los usuarios a ingresar datos personales para consultar la información. Además, el sistema ahora limita el contenido disponible, mostrando únicamente datos generales como activos, pasivos y patrimonio total, sin detallar los bienes declarados. La medida, vigente desde el 15 de abril de 2026, forma parte de una reforma al reglamento institucional. Según la entidad, el objetivo es reforzar la protección de datos personales y mejorar el rendimiento del sistema ante el alto número de consultas registradas. El proceso incluye validación por correo electrónico y deja trazabilidad del usuario, incluso incorporando su nombre como marca de agua en los documentos consultados. A diferencia del sistema anterior, donde la información se descargaba directamente, ahora el usuario debe completar un proceso de verificación que incluye el número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico, validación CAPTCHA y aceptación de políticas de privacidad. Posteriormente, se envía un código al correo para habilitar el acceso a la información, informó Julián Calahorrano. Y hay buenas noticias porque Ecuador ha alcanzado el nivel más bajo de riesgo país, esto desde el año 2015, ubicándose actualmente en 409 puntos, lo que le convertiría en carta de presentación para atraer inversión extranjera y accedes de alguna manera a más créditos. Casi 12 años han tenido que pasar para que el riesgo país en Ecuador se ubique en uno de los niveles más bajos, llegando a 409 puntos en estos días. Para el analista económico Andrés Albuja, esto no es más que decir, somos buenos pagadores de deuda externa. El país priorizó la situación del manejo de deuda, la recompra de deuda, la emisión de nuevos bonos, es decir, hay más voluntad de pago de deuda. Entonces, eso es netamente lo que refleja el riesgo país, es coyuntural. Es decir, eres buen pagador y baja el riesgo país. Sí, o qué movidas hago para beneficiar a una nueva emisión de bonos. Es más, la nueva emisión de bonos 2034 y 2039 causó un aumento de carga financiera del país de 2.700 millones de dólares. Es decir, esto es no es beneficioso para el país, es más carga financiera, pero es beneficioso para quienes invierten en bonos. Freddy Ceballos prefiere no hablar que se trata solo de una cifra y tomar en cuenta que hace un año superó los 1.800 puntos. La verdad es un récord histórico. Siempre va a haber criterios de que el índice de riesgo país es simplemente un indicador. Sin embargo, las acciones que está realizando el presidente de la República me permite inclusive hablar de un concepto de geopolítica y un tema hasta de tendencia. Está ayudando a que efectivamente el Ecuador, traduciendo el índice riesgo país, se convierta en un factor diferenciador de ventaja competitiva para nuestro país. Sin embargo, se apuesta a seguir bajando y codearnos con países como Colombia, que tiene 282 puntos, Perú, 129 y Chile,
95 de riesgo país. Algunas de las ventajas competitivas y considerando los 5.000 millones de dólares que tenemos de déficit en el presupuesto nacional, sigue siendo un buen índice de que el Ecuador es un buen lugar, a más de para poder colocar cierto tipo de inversiones, también para poder aperturar esa capacidad de crédito que tenemos, de la confiabilidad que tenemos, de la buena posición como país que actualmente nos encontramos para ser merecedores de que muchos inversores pongan sus ojos en nuestro país. Indicador que se da en medio del impasse económico y diplomático con Colombia, informó Héctor Romero. Lamentable en Quito, bandas criminales se disputan el control de Colinas del Norte. Ya le contamos dónde y cómo esta información. Y en otras noticias, la Corte Constitucional habilitó al presidente de la República, Daniel Noboa, a convocar a referéndum para eliminar la facultad de designar a las autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y así trasladar esta atribución a la Asamblea Nacional. El presidente Daniel Noboa recibió luz verde para avanzar con la convocatoria a un referéndum tras la verificación realizada por la Corte Constitucional sobre el cumplimiento de requisitos formales en su propuesta. La iniciativa plantea que sea la ciudadanía la que decida si el Consejo de Participación Ciudadana pierde la facultad de designar autoridades y si esa atribución pasa a la Asamblea Nacional. El dictamen emitido el pasado 16 de abril concluye que el Ejecutivo subsanó un error de forma previamente identificado, lo que le permite continuar con el trámite para expedir el decreto ejecutivo de convocatoria. En su resolución, el Alto Tribunal también hizo un llamado, tanto al Ejecutivo como al Consejo Nacional Electoral, a respetar estrictamente los procedimientos establecidos. Esta advertencia surge luego de que en una fase anterior el gobierno remitiera la propuesta al CNE, en lugar de enviarla directamente a la Corte como disponía el dictamen. El Consejo de Participación Ciudadana, creado en 2009, ha sido objeto de constantes cuestionamientos y propuestas de reforma. Actualmente, tiene la responsabilidad de designar a altas autoridades del Estado, incluyendo al fiscal general, vocales del Consejo de la Judicatura, autoridades electorales y superintendentes. La resolución también establece los efectos que tendría una eventual aprobación en las urnas. Si gana el sí, todos los procesos de designación en curso a cargo del Consejo de Participación quedarían sin efecto, mientras que las autoridades en funciones se mantendrían prorrogadas hasta que la Asamblea Nacional asuma y concluya los nuevos procesos de selección. Con este paso, el gobierno encamina una reforma estructural que apunta a modificar el sistema de designación de autoridades en el país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y ahora les contamos que la bancada de la Revolución Ciudadana expulsó a la legisladora Ani Muñoz por oponerse a la principalización de Priscila Schettini. Muñoz ocupaba la curul desde julio de 2025 debido a un reemplazo de Santiago Díaz Asque, quien a su vez había asumido el escaño en mayo, luego de que Schettini no pudiera posesionarse. Semanas atrás, Schettini solicitó su restitución al presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. No obstante, el Consejo de Administración Legislativa determinó que la curul correspondía legalmente a Muñoz. Esta decisión evidencia fracturas internas en el bloque de la Revolución Ciudadana debido a la disputa de este escaño. Y tras el cierre del plazo para declarar el impuesto a la renta, más de 283,000 personas no han cumplido con esta obligación. El Servicio de Rentas Internas alertó que se exponen a sanciones económicas y procesos tributarios. Pese a que ya concluyó la etapa para presentar la declaración del impuesto a la renta correspondiente al periodo fiscal 2025, más de 283,000 personas naturales en Ecuador aún no han cumplido con esta obligación, según informó el Servicio de Rentas Internas. De acuerdo con la entidad, más de 1.3 millones de contribuyentes estaban obligados a realizar este trámite durante el mes de marzo. De ese total, cerca de 1 millón cumplió dentro del plazo establecido y más de 50,000 lo hicieron de forma tardía. Sin embargo, el grupo restante enfrenta ahora un escenario más complejo, con riesgo de sanciones económicas y controles tributarios más estrictos. El SRI advirtió que la omisión de la declaración puede acarrear multas, intereses por mora, procesos de control e incluso determinaciones de oficio. El asesor tributario Cristian de la Torre recordó que esta obligación debía cumplirse en marzo, conforme al calendario establecido.
y debían haber declarado quienes superaron los $12,000 de ingresos anuales. Justamente lo que ellos están verificando y van a comenzar a realizar es que van a comenzar a notificar a los contribuyentes que no han realizado justamente esta declaración de impuesto a la renta, porque ellos deben haber ya sobrepasado los umbrales de los $12,000 de ingresos para que obviamente ya tuvieran esta obligación. En cuanto a las sanciones, detalló que varían según el caso. Si tú tienes en el resultado final de tu declaración, tienes ingresos, tienes gastos, pero tu utilidad no fue mayor a $12,000 y tenías que presentar la declaración, tu multa se va a calcular sobre el ingreso, que se llama el 1 por 1,000. Si tuve $100,000 de ingresos, si aplico el 1 por 1,000, es coger los ingresos y dividir para 1,000. 100,000 dividido para 1,000 te da $100 de multa en este ejemplo. El SRI también iniciará un proceso progresivo de notificaciones. Primero se enviarán alertas informativas, pero si el incumplimiento persiste, se emitirán notificaciones formales que pueden derivar en contravenciones y sanciones adicionales. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de regreso, amigos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Gracias por acompañarnos. Les contamos, en Quito bandas criminales se disputan el control de Colinas del Norte, lo que ha desencadenado una ola de violencia. Varios taxistas han sido víctimas de delincuentes que fingen ser pasajeros para luego asaltarlos en terrenos baldíos. El hombre de blanco que está merodeando en la OE11, en Colinas del Norte, es un delincuente armado. Espera a sus cómplices para asaltarle al taxista, aunque el afectado puso resistencia. Eso solo enerva a sus agresores. Él logró salir del auto sin sus pertenencias. Ahí se ve a los dos pasajeros huir. Se fueron cuando el dueño de la casa los amenazó con un palo desde la ventana. En esa misma calle, un día antes, los mismos zampones asaltaron a un conductor de aplicaciones móviles. Aunque el perjudicado trató de perseguirlos por su seguridad, mejor desistió. Yo vivo aquí, dice auxilio, no puedo salir, me da miedo porque esa bala perdida nos perjudica a uno. O sea, hay balaceras. Sí. ¿A cuántos taxistas han ayudado en este punto? Preguntamos. Algunos, como 5. Imagínate, fin de semana es peor, nos jala de aquí para abajo, jala para acá. Ese otro señor era día lunes que saltaron. Lo que alarma a quienes viven por aquí es esa calle abandonada que se ha convertido en el sitio estratégico para estas bandas. Organizaciones que se disputan el territorio. Todos lo saben y lo rumoran a voz baja. Juan menciona que del lado derecho están unos y al lado izquierdo otros, los más peligrosos. Dice que son de la Roldós y hay otros, una banda acá atrás, de los Lobos. Y dice que son, según comentarios, son asesinos. Aquí viven en constante violencia. Están acostumbrados, recalca. Si uno reclama, ya lo tienen visto, asegura Carla. Su corpulenta contextura le ha servido, afirma, para defender su puesto de papas. A una adolescente desconocidos pretendían llevársela hace algunos días, pero ella se les paró enfrente. Y la empuña de la cabeza, del pelo, a llevársela en el taxi. Y yo hago la boya y yo digo, ladrón, ladrón, ladrón. A la boya de ladrón, la gente, unos que otros sacaban la cabeza. Y no se la llevaron a la chica. Policías pocos. Durante nuestra cobertura sí, pero después de que ustedes se vayan. Afirmaban los ciudadanos, todo volverá a ser lo mismo. Y así es siempre. Así se vive por acá, porque les toca, porque no tienen otra opción. Informó Marilyn Jaramillo. Esta vez te contamos que un grupo de 4 antisociales desmantelaron en un auto, esto en San Juan, en el centro de Quito. Se trataría de la misma organización delincuencial que día antes robó un vehículo en otro punto de la ciudad. Las cámaras de seguridad captaron a los delincuentes cuando se llevaban las respectivas evidencias. Veamos. 18 horas con 31 minutos.
Los ladrones se movilizaban en este carro negro y claro, como notaron que estaba sola la camioneta, la van a desmantelar. Con herramientas en mano, el mecánico quita las partes internas tras haber levantado el capó. De a poco se pasaron el radiador, la batería, hasta las mangueras. Solo la cámara captó el atraco, registrado en San Juan, centro de Quito. Se trataría de la misma organización que acá, utilizando un desarmador, vulneraron la puerta del conductor y se llevaron el auto. El mismo día habían desmantelado a 3 carros. En el primer caso, los dueños fueron a visitar a un familiar. Cuando terminó la reunión, se dieron cuenta de lo que les hicieron. Siempre sucede lo mismo. Un carro un día y al otro la misma historia. Mejor en las transversales, cuando los clientes dejan los carros en la transversal, es peligroso. Es que algunas gentes también, los vecinos le dejan ahí descuidados que viven en la grada. Entonces dan facilidad para los ladrones también, pues. Juana tiene un local de comida tradicional. Su expresión desnuda el problema. Hace ya bastante tiempo que dejó de ser un barrio tranquilo para convertirse, dicen, en una zona de conflicto por los delincuentes. El otro día pedían auxilios a la madrugada, día de noche. Entonces, usted sabe dónde se camina día de noche y es peligroso, pues. Informó Marilyn Jaramillo. Y en otro caso, en cuestión de segundos y a plena luz del día, delincuentes robaron una camioneta en Calderón, norte de Quito. Los moradores, muy alarmados, denuncian que la inseguridad se ha incrementado, por lo que piden a las autoridades un mayor control. El robo de esta camioneta se dio a plena luz del día. Eran aproximadamente la 1 de la tarde en el barrio Las Semillas, en Calderón, al norte de Quito. Fíjese bien en este hombre que camina con total tranquilidad. Se acerca a la camioneta, observa brevemente y, como si fuera el dueño, abre la puerta sin problema alguno. En cuestión de segundos se robaron una camioneta. Es la segunda vez que le pasa al mismo propietario y aquí han sucedido también otros robos de las partes de los vehículos. Estamos muy preocupados porque la inseguridad es bastante fuerte en este sector. El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes muestran cómo exactamente en 10 segundos ingresa al vehículo, lo enciende y se lo lleva. Como si fuera el propietario. Pero eso no es todo. Ponga mucha atención porque al parecer el antisocial operaba desde este vehículo gris, desde donde previamente ya habrían estudiado la zona y planeado el robo. Un auto que se da las vueltas y hay una persona que se baja y se acerca al vehículo y en cuestión de segundos abre la puerta y se lleva el vehículo y se dirigen hacia la Panamericana. Los moradores, alarmados y cansados, denuncian que la inseguridad en el barrio se ha vuelto insostenible. Habían 2 hombres sospechosos, estuvieron a punto de ingresarse a mi casa. Entonces empezaron a golpear con combo la puerta peatonal. Con la bendición de Dios no lograron ingresar porque mi madre estuvo adentro y escuchó los ruidos y escaparon. Justamente en este parque, en donde se persiguió con arma de fuego a 2 jóvenes. Aseguran que el control policial y los patrullajes son casi nulos. Ahora, a partir de hace un año, abandonados. Tenemos el chat del barrio en donde estamos informados, tenemos las alarmas, pero eso no es suficiente si no tenemos la presencia de la policía. La policía no responde al chat comunitario, no sabemos si ellos tienen un horario. Más patrullaje, necesitamos seguridad en nuestro barrio. En Quito informó Adriana Rojas. Lamentable lo que sucede en muchos sectores de Quito. Los pillos ganan la tranquilidad ciudadana y también ganan alcalde y autoridades en lo que se intenta regenerar y atraer turismo a Quito. Una ciudadana extranjera fue asfixiada por un supuesto habitante de la calle. Era un delincuente por forma de actuar. Esto sucedió en La Mariscal. La joven, quien no logró pedir ayuda, convulsionó en plena vía pública frente a testigos que no impidieron el robo. El accionar es lamentable. Veamos. Quien aparece en la grabación
Una joven turista estadounidense que se hospedó en lo que antes era la zona rosa de Quito, La Mariscal. Tras ella, un delincuente que la persiguió desde la parada del metro. La joven, con el teléfono en la mano, fue sorprendida por la espalda. Es cuando el sujeto le hace una llave y la golpea en el forcejeo. Ella trata de zafarse, pero su intento es inútil. Es cuando pierde el conocimiento, se desmaya y convulsiona. 7:26 p.m. Y aunque un testigo lo vio absolutamente todo del otro lado de la calle, prefiere avanzar y no intervenir. El ampón se llevó el celular. Pudo matarla al dejarla sin aire. Una forma de extrema violencia que en muchos de los casos puede terminar en deceso. Que fue asaltada, ¿no?, por uno de los habitantes de calle de aquí de la zona. Se quedó inconsciente unos segundos. Sí, por suerte logró despertarse, levantarse y golpear la puerta de nuestro negocio, ¿no? Este modo de asalto ha levantado las alertas entre los comerciantes, porque refleja un incremento en la brutalidad de ciertos delitos. Una intención directa de someter o eliminar a la víctima rápidamente. Ella por fortuna está viva, pero puede sufrir daños cerebrales por la falta de oxígeno. Vino la policía, pero no tuvimos mayor resultado de que le hayan encontrado el teléfono o a la persona que le robó. No recordaba bien lo que le había pasado hasta que vio el video. Ya no se trata solo de robar, sino de ejercer control total sobre él o la ciudadana. Eso ahuyenta a los pocos turistas que llegan. Pues nosotros antes teníamos bastantes pasajeros extranjeros, en los TAN también, pero ahora más es todo por internet. Y los muy poquitos se hospedan en el centro histórico. Ya no vienen, pero ya no. Lo que sucede en ese punto de la ciudad no solo refleja las pérdidas económicas, sino también un desafío urgente para las autoridades, a quienes ciudadanos les demandan acciones inmediatas, aunque las medidas resulten insuficientes. Informó Marilyn Jaramillo. Un hombre falleció y 2 mujeres quedaron heridas tras un ataque en un velorio en las calles Octava y Gómez Rendón, suroeste de Guayaquil. En un video se ve cómo estos sicarios dispararon contra las personas que estaban afuera de esta casa donde se realizaba la velación. Este hecho tendría relación con la balacera ocurrida el domingo en ese sector. La madrugada de este martes, mientras se realizaba el velorio de una de las personas asesinadas el domingo fuera de una licorera en Gómez Rendón y Guerrero Valenzuela, se produjo un nuevo ataque armado. Sujetos a bordo de un vehículo azul llegaron hasta las calles Gómez Rendón y La Octava, en donde se realizaba el velorio, y dispararon contra los presentes. Falleciendo un hombre de nombre Diego Aníbal E.Q. y 2 mujeres quedaron heridas, Andrea Gabriela T.B., que continúa en una casa de salud, y Dayana Nicole A.M., que también fue llevada a un hospital, pero ya fue dada de alta tras las heridas leves. El auto que utilizaron los sicarios fue encontrado horas después en el sector del Guasmo Sur. Estaba reportado como robado y al cual le habían adulterado las placas. Según los videos de los ataques, el mismo carro fue utilizado para los 2 hechos criminales. En el lugar de los hechos, la policía recabó como indicios 36 vainas percutidas 9 milímetros, 3 vainas calibre 5.50, 2 vainas 3.80 automáticas y un cartucho 5.50. Los agentes investigativos continúan tras la pista de quiénes serían los autores de los 2 hechos violentos. Informó Daniel Lalama. Otro guía penitenciario fue asesinado este martes en Bahía de Caracas, en la provincia de Manabí. El pasado sábado un hecho similar ocurrió en el cantón San Vicente. Como Cristian Fabián Vaca Tuaquiza fue identificado el guía de seguridad penitenciaria que fue asesinado este martes frente a la cárcel de Bahía de Caracas.
La víctima conducía una camioneta del SNAI y acababa de trasladar un reo cuando fue acribillado. Teníamos que el señor guía había estado en una colaboración conjuntamente con otro señor guía de un PPL que se había trasladado desde el CRS hasta el hospital de aquí de Bahía, y posterior el señor guía le ha manifestado a la persona, al compañero guía con el que estaba, que iba a su domicilio a desayunar. Y puesto, cuando una vez que llega a su domicilio, que justamente estaba ubicado frente al CRS, manifestaron ver una camioneta de color conchevina, sin placas, que se acercó hacia el señor guía penitenciario y le propinó 2 disparos por arma de fuego a la altura de la cabeza. Tras el hecho, unidades policiales acudieron de inmediato, acordonaron la escena y levantaron indicios para iniciar las investigaciones que permitan dar con los responsables de este crimen. El cuerpo de la víctima fue trasladado por personal de medicina legal hasta el Centro Forense de Manta. 3 días antes, otro guía penitenciario fue asesinado en la provincia de Manabí. Ocurrió el sábado 18 de abril. Y la víctima fue Michael Efrén Andrade Marcillo, de 30 años. Le dispararon en la vía a San Vicente y era oriundo de Chone, informó Carolina Pimentel. La policía detuvo a 3 adultos y aisló a un adolescente de 15 años que estaban acusados de pertenecer a una organización dedicada al expendio de droga en Durán. Su captura se logró durante la operación denominada Tormenta 3. La operación se desarrolló durante 24 horas y se ejecutó en diferentes sectores del cantón ferroviario. Allí se logró detectar la existencia de ciudadanos en actitud sospechosa recorriendo los barrios, motivo por el cual los uniformados procedieron hasta encontrar la sustancia en su poder. Y que corresponden a 410 dosis de presumiblemente heroína, 450 dosis de presumiblemente cocaína y 900 dosis de marihuana. Se trata del operativo denominado Tormenta 3, el cual permitió la aprehensión de 3 personas adultas y el aislamiento de una menor de 15 años de edad. Ella también habría sido utilizada para expender esta sustancia. También tenemos un arma de fuego, 40 municiones. Entre estas municiones hay municiones de largo alcance, municiones también para armas cortas. En la operación también se recuperó una motocicleta que estaba reportada como robada. Además, se procedió con el retiro de este auto tipo taxi amarillo con insignias de una cooperativa. Se sospecha que este automotor era empleado por los grupos delictivos para recorrer las calles, buscando víctimas a quienes robarles mediante el denominado delito de oportunidad. En este momento la Policía Judicial está realizando las actividades investigativas pertinentes para determinar cuál es la actividad que cumplía este taxi y cuál es el propósito. Informó José Morales. Y operativos militares en Los Ríos dejaron 3 aprehendidos. Se trata de un presunto extorsionador y 2 menores de edad señalados como sicarios. 3 personas fueron aprehendidas durante las recientes operaciones ejecutadas por la Brigada de Caballería Blindada en distintos cantones de la provincia de Los Ríos. Entre los detenidos constan un presunto extorsionador y 2 menores de edad señalados como supuestos sicarios vinculados a estructuras delictivas. El primer procedimiento se desarrolló en la ciudadela Santa Rosa del cantón Montalvo. Fueron aprehendidos 2 menores de edad, quienes estarían vinculados supuestamente a hechos de sicariato y extorsión en la zona. Se realizó un registro de una vivienda donde se encontraron 2 menores de edad, presuntos miembros de los GDO, los choneros. Además se encontró 2 armas letales, una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros y un revólver Smith Wesson calibre 38 milímetros. Adicional a esto se encontraron 22 municiones de las mismas. Los adolescentes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones y procedimientos legales correspondientes. En el segundo operativo, ejecutado en la vía Juján del cantón Babahoyo, mediante la operación militar Impacto Directo, fue capturado Yasmani Gerardo B., alias Tasmania.
Según información de inteligencia militar, el sospechoso estaría relacionado con delitos de extorsión, microtráfico, cobro de vacunas y colocación de explosivos en negocios que se negaban a pagar. Una carabina marca Maverick, $42. 31 fundas con una sustancia blanquecina, presuntamente base de cocaína. 19 fundas con una sustancia de color verdosa, presuntamente marihuana. 2 artefactos explosivos artesanales. Las Fuerzas Armadas informaron que mantendrán operaciones permanentes en la provincia de Los Ríos con el objetivo de combatir estructuras criminales y reforzar la seguridad ciudadana, informó Martín Soto. Está bajo los efectos del alcohol el conductor del otro vehículo que es... A esta hora el tránsito está bastante pesado. Es bastante complicado debido a este accidente de tránsito. 7 de la mañana con 40 minutos y nos vamos a volver a enlazar con Ailis Morán. Nuestra compañera está en el sector de El Trébol. Va a contarnos respecto a la situación del tráfico en esta zona. A esta hora de la mañana generalmente es bastante pesada. Ailis, buenos días. Cuéntanos qué tal está por allá. María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. 7:41 de la mañana y a esta hora este es el panorama. Un panorama bastante complicado porque como ustedes pueden ver es en horas picos donde se intensifica acá el tráfico vehicular. Y miren ustedes, estamos en uno de los puntos críticos de la movilidad acá en la capital porque la carga vehicular es intensa en esta zona conocida también como la columna vertebral del tránsito, ya que conecta al centro, el sur y los valles. Desde tempranas horas de la mañana, acá como están viendo en imágenes, decenas de buses que vienen desde el Valle de los Chillos, Sangolquí y Amaguaña avanzan lentamente con dirección hacia el centro de la capital, lo que genera a su vez una alta congestión. Aunque se encuentra habilitado el contraflujo desde las 6 de la mañana, desde la autopista General Rumiñahui hasta acá donde estamos en este momento, El Trébol, la circulación sigue siendo bastante pesada. Como están viendo acá, este es un punto bastante importante a considerar porque las unidades del transporte público circulan completamente llenas, especialmente en estas horas, ¿no? Cuando muchos salen a sus lugares de trabajo, a sus instituciones educativas, y es por ello también que se hace esa recomendación o ese llamado de atención a los usuarios, tomar precauciones y cuidar sus pertenencias. Precisamente acá, a mi lado izquierdo, si es que Jorgito nos ayuda graficando para que puedan ver las personas que están precisamente en la parada del transporte público esperando los diferentes buses para dirigirse ya acá en la capital, pues esperan largas filas mientras pasa el vehículo que ellos necesitan coger para trasladarse. Es ahí donde en muchas ocasiones se aprovechan estos pillos y van metiendo la mano en el bolso, en la cartera. Es por eso también que hay que tener muchísima precaución a la hora de subir porque a esta hora los buses van bastante llenos. En cuanto a la restricción vehicular, recuerde también que hoy miércoles dentro del sistema de pico y placa no pueden circular los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Esto en los horarios establecidos que ya es de conocimiento público y de esta forma también se evitan sanciones. Recuerde usted que son sanciones que afectan también al bolsillo, así que hay que evitar salir si es que usted tiene un vehículo que sus placas terminan en dígitos 5 y 6. Este es el panorama a esta hora de la mañana cuando son 7:43. Avanza el tráfico, pero de manera muy intermitente. Es lo que ustedes están viendo en imágenes, así que si es que usted necesita movilizarse por acá El Trébol, quizás quiere ir al valle, quiere bajar al centro, tome recomendaciones porque mire cómo está acá bastante pesado el tránsito y esto sin duda alguna les va a quitar también, a restar tiempo, ¿no? Hay que también organizarse antes de salir de casita para poder evitar algún retraso. Eso es lo que nosotros podemos informarles desde acá El Trébol, pero ustedes continúan como a 7:44 de la mañana. Buenos días. Muchas gracias, Ailis, por ese importante reporte. Usted tome en cuenta esta información que de seguro va a ser de utilidad en su día.